Hará en breve las 2 horas en maratón. Sí, y me arriesgaría a decir que ya, que Lo que acabáis de escuchar no ha pasado hoy. Jaume Leiva ya vaticinó hace unos días en este canal que bajar de las 2 horas estábamos próximos a verlo. Y efectivamente, tenía toda la razón. Bueno, él dijo antes de 2028. Ha pasado este abril de 2026 en Londres, ni más ni menos que han bajado 30 segundos la barrera de las 2 horas. Pero esto, ¿por qué ha pasado? Es fruto de la tecnología, los métodos de entrenamiento han cambiado, el atleta está mucho mejor preparado. Bueno, os invito a ver la charla con Jaume, porque analizaremos todo esto y muchísimo más. Los que no estáis suscritos, os animo a hacerlo. Venga, va, que es gratis, ¿vale? Empezamos. Mi, 3.52 en 1500, 8.28 en un 3000, 14.07 en un 5000, 30.17 en un 10.000. En media maratón, 1 hora 02, lo digo bien, y 2 horas 13 en maratón. ¿Es correcto, Jaume? buenas, sí, es Muy correcto. buena. Bueno, la del 10.000 creo que no está actualizada, tengo No, 29.06, pero bueno, 29.06. sí, supongo que no lo actualizaría yo en la web y eso, pero bueno, independientemente de esas marcas, Sí, soy un corredor como uno más que le sí, apasiona este deporte y bueno, a veces tenemos algunos un poquito más de genética que otros y podemos correr más rápido, pero vamos, soy y un tanto. apasionado de este deporte. Jaume Leiva, de verdad te agradezco muchísimo esta charla y la cercanía y la predisposición para poder contar tu experiencia como atleta popular y de élite y ahora uno más del Sí, grupo. bueno. Siempre he sido uno más. Además, yo Sí, venía del atletismo popular, yo jugaba baloncesto y empecé con las carreras populares de joven. Y sí que ahí, pues bueno, no se me daba mal y tuve la suerte de tener un buen entorno que me aconsejó bien. Y a partir de los 16 años, pues empecé a hacer atletismo a nivel federado. Pero sí, sí, lo mejor que he podido tener es poder compartirlo con las personas, con los otros corredores. Y tengo la suerte de que 27 años después con mis molestias y con mis sí, lesiones, sí, sí. pero sigo disfrutando de este deporte. Mira, Jaume, antes de empezar por lo típico, yo te quería hacer una pregunta, la tengo por aquí apuntada, que es, te he escuchado muchas veces decirlo últimamente, que ahora menos es más, ¿verdad? Que Eh, has pasado de hacer unos 150, 160 kilómetros semanales a hacer menos de la mitad, ¿verdad? Mucho menos, sí. Mucho menos de la mitad. Desgraciadamente me gustaría hacer un poquito más, pero bueno, debido a la lesión, a la artrosis que tengo en la cadera, pues no puedo sacar semanas de más de 50 kilómetros y, por ejemplo, ahora llevaba 12 semanas que es ridículo, pero estaba en 18 20 kilómetros, es decir, una sesión como mucho. Pero bueno, son casos puntuales, pero sí que es verdad que desde que me tuve que retirar del alto rendimiento en el 2022, así, pues prioricé mucho en controlar más la salud, ¿no? Y porque, como digo, me apasiona este deporte, no contemplo otra vida que no sea corriendo, por lo tanto, lo que quiero es poder hacerlo durante muchos años. Y si eso me conlleva a solo correr 2, 3 días a la semana e invertir en otras actividades, pues lo voy a hacer, ¿no? Y además que me gusta todo el deporte, me gusta salir en bici, me gusta el trabajo de fuerza. También tengo la suerte de que soy entrenador desde hace muchos años y soy técnico superior deportivo y me he formado mucho en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, tengo la motivación como de ir aprendiendo más cosas y la verdad que ahora lo estoy interpretando bien con mis deportistas también de que en muchos casos bajar las cargas de impacto suele ser más positivo que no hacer las típicas burradas de 140, 150, 160 kilómetros, que sí que te hacen subir el rendimiento, pero a un precio muy alto, que es el de las Muy alto. lesiones. Volviendo un poco atrás, Jaume, y teniendo la mentalidad que tienes ahora, ¿qué crees que hiciste mal en tu carrera para, por ejemplo, o lesionarte o si hay algo, o a veces mala suerte, pero ¿crees que hubo algo que quizás tú podías haber evitado con la mentalidad que tienes ahora?
Obviamente la experiencia es un grado, ¿eh? Ujú. Y claro, no es lo mismo la madurez con 38, 40 o 42 años que tengo ahora, ¿no? O con 36 que a los 23. El cuerpo de un chaval de 20, 22, 23 años, pues aguanta todo. Y he tenido la suerte, aquí sí que lo quiero remarcar, de tener un grandísimo entrenador toda mi vida, que ha sido Domingo López, que desde que empecé con él Claro, con 16 años hasta que me retiré con 39, pues ha sido el único el entrenador que he único. tenido. Ujú. Pero bueno, las cargas que hay eran las que eran, mi cuerpo más o menos lo soportaba. Yo creo que lo que me ha venido muy en contra a nivel de las lesiones es que no pude tener una dedicación exclusiva al atletismo y por lo tanto entrenaba, bueno, yo soy, me considero un Lo guerrero. compaginabas con el trabajo, Sí, digamos. sí, claro, claro, tenía que Ujú. trabajar. Además, hubo una etapa de mi vida bueno, por temas personales tenía que trabajar aún mucho más. Pasé a trabajar 12, 14 horas al día, lo que conlleva no descansar, no dormir, tener problemas. Eso va creando una inflamación en tu salud sistémica y al final petas. Se traduce en lesiones, unos la cadera, otros la rodilla, en mi caso fue la cadera, Madera. y no porque las cargas de trabajo no fueran las adecuadas. Ya, claro, yo tenía unos objetivos y había que entrenar para ello. Mi cuerpo lo iba aguantando hasta que petó, ¿no? Y aún así, considero que mi entrenador era muy cauteloso y hizo un muy buen trabajo conmigo. Pero bueno, hay diferentes tipos Ujú. de cuerpos. Yo soy más rígido, entonces tiraba mucho más de tema articular y tuve la lesión, que por suerte luego me supe recuperar muy bien, a pesar de que los médicos me decían que no volvería a correr Es más. que eso te iba a decir, luego pasaste factura, ¿eh? Que lo he escuchado, que luego hubo una Sí, foto allí a un médico diciéndole, mira, que no iba a correr más, ¿no? sí, pero bueno, eso entra dentro de, yo creo, de la motivación de la propia persona, ¿no? De que yo tenía claro que al menos lo tenía que intentar, sabiendo que era muy difícil, pero no solo lo intenté, sino que luego mejoré todas mis marcas, volví al alto rendimiento. Pero ahora te das cuenta, ¿no? Echas la vista atrás y piensas, o sea, si hubiera sabido lo que sé ahora, también hay un punto de inflexión, ¿no? De que conocí al doctor Sergi Sinca, un fisiólogo deportivo muy bueno, Ujú, que somos amigos de hace tiempo y en mi etapa ya cuando ya lo estaba dejando en 2020, después de la pandemia, y me hizo ver que tenía que cambiar un poco el sistema, ¿no? Que ujú, aunque siguiera los pasos de domingo, pero que, bueno, yo ya tenía un cuerpo que no podía soportar esas palizas, y empezamos a trabajar muy profundo la salud sistémica, pues con un estudio de microbiota, con estímulos de hipertermia, haciendo descansos y haciendo desaturaciones con según qué sistemas, y te dabas cuenta de, wow, hostia, entrenando 3 veces menos los kilómetros, ahora con 40 años, pues es mucho más eficiente que si estuviera entrenando 150 kilómetros, porque hubiera llegado a lo mismo, ¿no? A la lesión y no. Entonces, si trabajas mejor la salud y eres consciente de todo ese entrenamiento invisible del descanso, de la alimentación, de tener buenos fisios, tema psicológico también es súper importante, de tener una vida equilibrada, pues te das cuenta de que tú riendes y que te ujú. encuentras bien, de que además yo empecé a relativizar mucho los resultados y decía, bueno, es que para mí esto ya es un premio. Si quedo el décimo, pues es el décimo. Yo lo voy a dar todo. Quien me gane es porque es mejor que yo y hace las cosas mejor que yo, pero no por eso voy a tener que estar triste, ¿no? Y desde ese momento, pues que cambié un poquito la línea de trabajo y me está funcionando, bueno, me ha dado resultados increíbles. El otro Sí, día, sí. por ejemplo, corrí un campeonato de España de medio maratón con solo, esto es ridículo, ¿eh? Con 12 semanas haciendo 18 kilómetros semanales, que a quien se lo diga, pues es bastante, bueno, eh, corto, pero conseguí acabarlo y quedé sexto de M40 y quedamos terceros por España con el club, siendo el mejor atleta. O sea que al final te das cuenta que si haces las cosas con pasión y sobre todo cuidas la salud, La se salud. consiguen rendimientos muy altos. Jaume, en esos momentos de tema de la lesión que estuviste tanto tiempo sin correr, la negligencia médica, entre comillas, y tal, Sí, sí. ¿qué función tiene la salud mental qué importancia tiene la salud mental en ese momento? Bueno, 100%. O sea, yo tuve la suerte también de tener un entorno que me apoyó muchísimo. Recalcar mucho la familia, mi mujer.
mis padres, bueno, toda la familia, ¿no? Que estuvieron allí apoyándome al máximo en plan de que hiciera lo que yo creía oportuno, ¿no? Además me rodeé de muy buenos profesionales, y que es verdad que tuve que invertir mucho en esa recuperación, pero bueno, estaba confiado y sabía que lo iba a conseguir. Y ahí juega un papel muy importante el tema de la motivación, ¿no? De que si, claro, a mí me gusta mucho correr, pero yo soy un friki, un apasionado del deporte, y por lo tanto el tener luego a mi comunidad, a mis atletas, que era un poco contraste, ¿eh? Porque yo iba a los entrenamientos con 40 personas y pensaba, joder, está todo Tarrasa corriendo menos yo, y realmente soy yo el atleta, ¿no? Y no solo un día, sino que 540 y pico días estuve sin poder Sí, correr. 500 y pico, sí. Ujú. Y cuando pues hacía algunas charlas y tal, a los niños sobre todo les decía, bueno, imaginaros que vosotros vais al colegio, os gusta mucho la hora del patio, pues imaginad que os dejan salir al patio, pero no podéis jugar. Pero no un día, ni 10 ni 50 sino 500. Y ahí te das cuenta de que, claro, que, vale, yo tenía que ir a enseñar, tenía que ir a asesorar a atletas, a deportistas, a compañeros, mi familia estaba corriendo todos, hasta mi madre corría, y era, wow, ¿qué está pasando? Y yo no puedo. Entonces eso te hace aún más fuerte, ¿no? Si superas eso, al final lo demás son todo premios. Y llegó un momento que dije, me olvido de la competición, yo quiero volver a correr, porque bueno, tuve un niño, y digo, yo quiero que este niño me vea corriendo y poder jugar con él. Y ese era mi gran objetivo, el poder correr con Leo. Y a partir de ahí, pues no solo lo conseguí, sino que volví a encontrarme mejor, fortalecí mucho mis debilidades gracias a estos profesionales, y gracias también a una persona, Juan Carlos Castaño, gerente de Grupo Sur, que me patrocinó, sobre todo cuando más lo necesitaba, cuando no estaba corriendo, y eso dice mucho, ¿no? De la persona que es, que cuando alguien te ayuda, cuando no tienes resultados porque sabes que no puedes hacerlo, pues gran parte de esa vuelta de Jaume Leiva fue también gracias a él, ¿no? Que me apoyó mucho, no solo a nivel económico, sino a nivel Ujú. personal para poder seguir cumpliendo mis sueños. Yo sé que has ganado muchísimas carreras. Incluso he escuchado que hay una que no te van a dejar participar más, que es la de Terrassa, porque siempre la ganas. No dice que ya no te van a dejar participar porque... Y te escuché en una entrevista que te hicieron en la COPE cuando ganaste una Beovia, que de verdad creo que puede ser una de las más importantes que hiciste, que ganaste después de volver, que estabas, vamos, en una nube. Estaba, creo que se te caían lágrimas. Es, es la satisfacción de decir, ¡guau! He vuelto y he vuelto bien, ¿verdad? Te iba a decir que, mira, se me ponía el pelo de gallina, pero como no te... Ay, el pelo No, de punta, pero como yo no tampoco, tengo, ¿eh? la, Somos del mismo team, ¿eh? pues la piel de gallina recordando eso, sí, no. Por supuesto, ese día, esa carrera fue un punto de inflexión en mi vida. El decir, me he tirado tantos años parado, bueno, no parado, sin correr, intentándolo, y yo gané en 2012 y le doy aún más valor en esta del 2018 por lo que significa, ¿no? También había grandes atletas. Además, me quedé creo que a un segundo del récord de la prueba, porque empecé, o sea, yo lo que quería era celebrarlo con la gente, compartirlo, Ujú. y no conocía cuál era el tiempo. Corrí muchísimo porque corrí en 1 hora 00. Los que han hecho Beovia pues pueden imaginarse lo que es correr Yo hice el doble, Jauma, que yo la he hecho, que hice pues, el doble. y recuerdo que estaba llegando ya al bulevar, me quedaban 800 metros, y me dediqué a hacer eses de punta a punta, a chocar las manos a los niños, a las personas que me animaban, y sí que hubiera conseguido el récord, pero no lo conocía, ¿eh? O sea, si lo hubiera sabido, hubiera cambiado al final un segundo, cambias un poquito, en vez de acabar a 2:55, acabas a 2:50, ¿no? Digo, Pero, pero al final quiero compartirlo, quiero agradecerlo, porque toda esta gente me está apoyando, y para mí tiene más importancia eso que una marca, ¿no? porque Y sí Jauma, que... perdona que te interrumpa, No, perdona. no, no. Beovia te incita a eso, ¿eh? Porque la gente allí, o sea, no te dejan ni un momento de aplaudir, y más si es una persona conocida, hostia, y es tu caso. Yo creo que es que te vino todo rodado porque te lo merecías, tío. Gracias. Como corredor de élite, el experimentar, el poder ganar una Beovia, para mí no tiene De símil a, verdad. a otra carrera, ¿eh?
obviamente habrán atletas más buenos que yo y que hayan vivido otras experiencias, pero para mí personal, lo que he vivido en Beovia y el cariño que tengo allí de esa ciudad, de la gente que sigo yendo a veces a algunas pruebas o algunos compromisos que tengo con marcas y tal, hostia, y voy corriendo por el paseo y la gente me reconoce. Supongo que por mi melena también, pero Sí. Aleida, tal, cual, y eso es muy bonito. Yo me quedo con eso. Al final todos acabamos en el mismo sitio y que me recuerden por lo que voy haciendo, por lo que puedo compartir y que ya yo pueda también ayudar y aprender de la gente, pues eso, ese Bueno, Jaume, los que somos de aquí de Cataluña, Barcelona, te conocemos porque tú eres de sí. aquí, eres de Terrassa y tal. Pero no eres una persona que pasa desapercibida en el sentido del atletismo popular o ya élite. Vaya, eres una persona hostia, tiene su público y saben de tus gestas y sobre todo, yo creo que una de las cosas que más me identifico contigo es el tema de haberte, o sea, lesionado tanto y haber querido volver, porque yo soy una persona que tengo muchos problemas con las lesiones y, y, y el eso, por eso te lo he preguntado, lo de la salud mental. Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo ves el tema por ejemplo, los populares que empiezan y entrenan 5 veces a la semana, por ejemplo? Eh, si ¿Lo ves excesivo o lo ves en el tema de decir, hostia, tiene ganas de mejorar, pero creo que no es la manera, ¿verdad? Bueno, cada persona es un mundo, cada persona tiene su disponibilidad, su equilibrio, su genética, sus recursos. Pero sí que es verdad que cuando empiezas, ahora tenemos un gran problema que son las redes sociales. Para unas Redes cosas sociales. ayudan mucho, ayudan El muchísimo, Strava, ¿verdad? El Strava es pero un... bueno, puede ser un condicionante de que te anime más de la cuenta, ¿no? Y el querer enseñarlo y aparentarlo todo y que decir, hostia, lo he conseguido. Hostia, no, todas las. Aquí el problema que vemos ahora y desde hace tiempo, es que parece que como más distancia mejor. No, que las redes sociales, pues el querer demostrarlo, pues nos puede venir en contra. Y que es una actividad tiene un arma de doble filo, porque empiezas, mejoras muy rápido y te vienes muy arriba, te quieres apuntar ya a distancias más largas y entonces vienen los problemas, ¿no? De que vienen las molestias, vienen las lesiones, te frustras, y muchos lo acaban dejando porque no tienen esa base o no han quemado las etapas que tenían que quemar, empezando con distancias más cortas y ir mejorando esos ritmos, ir mejorando sobre todo la base, que te encuentres con más confianza, con más fuerza y entonces ya vas subiendo la distancia. Ujú. Pero bueno, por suerte estamos en un boom muy bueno de este deporte y eso ayuda mucho. Que sea este sector el que está subiendo tanto es muy bueno, pero en contra, la sociedad en la que estamos, que va todo tan rápido y lo queremos todo en inmediatez, pues no, Ujú. nos hace apuntarnos a algunos retos en los que no estamos preparados. Y lo estamos viendo ahora, sobre todo en masificadas como la Micha de Barcelona, la Marató, Valencia, etcétera, etcétera, que Un boom muy exagerado, ¿eh? Sí, sí, se sí. apunta gente muy joven que no tiene una base y al final lo acabarán dejando de aquí 3 4 años seguramente porque ya tienen muchas molestias, lesiones y no Mm. tendrán la motivación. A raíz de todo esto que cuentas, Jauma, yo como corredor también, yo lo veo así, ¿eh? ¿Crees que se le ha perdido el respeto sobre todo a las grandes distancias? Sí, ha habido un cambio. Sí, sí, es que no se le tiene respeto, pero Ningún porque tipo. tampoco se valora el esfuerzo de decir, voy a mejorar primero mis condiciones y cuando esté preparado para hacer, claro, yo aquí a lo mejor entro en un debate y a veces se me ha criticado, pero yo el poder hacer una maratón en más de 6 horas, yo lo considero de que si superas las 6 horas en una maratón, que es muchísimo, que casi andando lo puedes hacer, es que esa distancia no está para tu nivel. A mí me gusta mucho la montaña y yo no, o sea, no se me ocurre por la cabeza ir al Everest a subirlo porque no tengo las condiciones, no tengo Condiciones. la formación, no estoy preparado. Pues lo mismo pasa con, pues bueno, pues hay caminatas, hay marchas solidarias, hay Pero trails no te que te metas en una permiten, que maratón. te permiten andar, pero una maratón de asfalto o una media maratón en 3 horas, es que es una barbaridad. Si tardas 3 horas, es porque, y ya ves gente, lo que no me entra a mí es que gente que empieza la prueba andando ya, ¿no? De inicio,
Muchos dicen, ya, pero es que tenemos derecho. Por supuesto que tienes derecho, pero al final es una prueba competitiva que tienen que haber unos reglamentos y pues lo mismo pasa con, no sé, una competición de cars, ¿no? Si no tienes el nivel no vas a pasar No vaya a correr. Ujú. pues más o menos, y estoy hablando de que si hay personas que tienen que andar y correr, vale, genial, lo puedes hacer. Hay unos mínimos, unos cortes de tiempo y si estás en ellos, Correcto. Ujú. pero es que hay muchas personas que no llegan ni al tiempo de corte y se quejan, ¿no? Entonces, a la organización, hostia, no, yo como organizador que he hecho alguna prueba también, es muy difícil, es un tema que entonces se tiene que dejar claro, si es una Pero es que creo que carrera esas de personas ponen en asfalto. riesgo su salud, Jaume, también. Totalmente. O sea, yo tengo la experiencia de ganar Beovia, ¿vale? En 2018, ese mismo año, estaba comiendo y los compañeros, la familia me dijo, hostia, te están preguntando mucho por Instagram por qué no haces un directo, un live, ¿no? Entonces me puse mi chapela, me salí fuera allí y tal, y empecé a grabarme para la gente que me sigue y tal, y justo al lado había una pareja de unos 50 y tantos años aproximadamente, fumando con su dorsal y su Uf. vinito o lo que fuera, ¿vale? Y claro, cuando acabé el live, me dijeron, hostia, no me jodas que eres el ganador, tal, qué emoción, nos hacemos una foto. Y les dije, sí, tal, ¿cómo os ha ido? Dice, bueno, pues nosotros corremos solo un día a la semana y otro que hacemos spinning. Claro, y ya estaban fumando, estaban bebiendo. Ese año hizo mucha calor, creo que murieron Uf. 2 personas ese año. Y dices, hostia, es que pocas cosas pasan. O sea, que una Pues persona que pasa. solo corre un día a la semana, que fuma, que bebe y que hace otro día de spinning, no puede No permitirse hacer puede. una Beovia. Tardaron 2 horas 40 y algo, creo que me dijeron, o 2 horas 50, muchísimo, que casi todo eso es andando. Pues no pongas tu cuerpo a ese límite. No, no. Y Es bueno, entonces, antinatural, tío, eso. pues Uf. estamos ahí en ese debate de que a lo mejor hacer pruebas y pruebas, pues bueno, pues que haya una carrera pues que sea más caminata Ujú. o con un nivel más inferior. Bueno, no sé, es difícil, pero lo que la gente no entiende es que es su salud y que tienen que controlarlo más, que al final también es un proceso de mejorar uno mismo. Si lo bonito de una maratón es la preparación, no es la carrera solo, ¿sabes? Ujú. Jaume, yo que te quería preguntar, lo he escuchado y seguramente mucha gente ya lo sepa. ¿Es verdad que tu primera carrera la ganaste con unas bambas de baloncesto? Bueno, una de las primeras, sí. En- Bueno, cuando yo di el paso de dejar el baloncesto, yo jugaba baloncesto hasta los 15 años y aquí hay una carrera que antes era muy famosa en Tarrasa, la cursa popular del barrio del Bonaire, que era donde yo jugaba también a baloncesto y tal. Baloncesto. Ujú. Y ese año ya pasaba de hacer la cursa infantil a la de adultos, aunque tenía 15 años. Y claro, yo no tenía zapatillas de correr, era todo lo que tenía eran, y recuerdo que eran las Reebok de Pam, aquella zapatilla que se Ah, hinchaba. que se inflaba, ¿no? Eso es. Claro, yo era como el Fido Dido, súper delgadito, pero con las zapatillas. Además tengo un 46 y medio de pie, o sea, Guau. imagínate. Y, y nada, corrí esa carrera y quedé segundo de la general. Y claro, y todos se me quedaban mirando, hostia, ¿cómo has podido correr tanto? Y más con esas zapatillas. Y bueno, sí, a partir de ahí me empezaron a conocer como corría las populares de Tarrasa, pues el niño de las zapatillas de básquet. Y se Joder, quedó ahí, sí, es, sí. es- es curioso. Y volviendo un poco ya a tu vida de élite, una de las carreras que peor lo hayas pasado puede ser el campeonato, creo que fue campeonato del mundo, campeonato de España, en el cual llegaste fundidísimo, que te tuviste que parar, creo, y todo. Bueno, han habido unas cuantas, Yo sé pero de una que fue en Barcelona, ¿puede ser? ¿Una en eso Barcelona? fue Sí. Maratón de Barcelona, ¿Maratón Barcelona? buscaba la mínima para Juegos Olímpicos en 2012 y íbamos con Chema Martínez y José Carlos Hernández, canario. Y todo iba sobre ruedas hasta el kilómetro 28 que empecé a tener muchos problemas intestinales y ahí se acabó todo, pero bueno, no paré a tiempo, que es lo mejor que podía haber hecho, parar y irme a otra maratón en 2 semanas o en 3, pero bueno, ahí estaba toda mi familia, estaban toda la gente que me apoyaba y tal. Y que además entrenamos tanto la cabeza que la capacidad de sufrimiento es muy alta la que tenemos. Y no quise pararme, quise seguir, aún así pues descomponiéndome al 100%. 100%, ¿no?
Yo hay momentos de la carrera que no los recuerdo. Había un chico, Juanan Fernández, de Running Solution, un gran amigo, pues que me iba grabando y decía, párate, párate, me obligaban a pararme y yo que no, que sigo. Y nada, llegué a meta y sí que ya me desplumé, perdí todas las posibilidades de de conseguir la mínima, me fui a 2 horas 18. Aún así no creo que está Un mal la tiempazo. marca, Joder. pero no, era un zombie en los últimos 12 kilómetros. Y realmente ahí jugué con mi salud, porque luego me hicieron analíticas, estaban todos los valores súper alterados, el doctor me prohibió correr otra maratón, y aunque yo tenía ya el viaje pagado para irme a Hamburgo, porque sabía que estaba tan bien, que tenía que intentarlo, tal, pero por suerte hice caso y nada, y a las 3 semanas me operaron de apendicitis y es probable que algo de eso pues viniera ya del día de la maratón, ¿no? El día de Y sí, maratón, lo, ¿no? lo- lo pasé muy mal y no volvería a repetir algo así, porque no tiene sentido, te juegas la vida y llegué a un extremo. Entonces, en otras carreras lo he pasado muy mal, pero a lo mejor más por calambres o porque te viene el batacazo del Ujú. muro de la maratón y es una distancia muy cruel que pasas del éxito a la derrota en nada, en un kilómetro. Pero Ujú. como exigente dura la de Barcelona 2012. Barcelona. Ahora, Jaume, que vivimos en un mundo digitalizado totalmente, miramos reloj cada 2 por 3. ¿Crees que nos estamos volviendo un poco gilipollas en el tema de solamente mirar ritmos y no disfrutar del camino? Es que va todo muy rápido Sí, y ¿verdad? es así, ¿eh? Es así. O sea, yo veo gente que solo corre por subirlo a Strava. Y lo sé, o sea, no me lo han dicho, pero es que te das cuenta que lo hacen por esa motivación y es un poco, bueno, pierdes los valores de lo que realmente es la actividad física. O yo que soy entrenador y llevo muchísima gente, les hago Ujú. entender, les hago relativizar que si hay días que por lo que sea tu cuerpo no está, por mucho que yo te haya programado 4 series de 2000, pues ese día, pues si no estás, o si has dormido mal, o estás teniendo problemas por lo que sea, el trabajo, familia, tal, pues me lo dices, adaptamos el entrenamiento, pero no hay que obsesionarse. Y Ujú. muchos van obsesionados. Yo a muchos les digo, porque les veo todo el rato mirando los Claro. parciales, tal, o se programan mucho el entrenamiento en el reloj. Yo jamás en 27 años me he programado un No. entrenamiento. Yo sí tenía, no, o sea, por aplicación. Yo siempre hacía pues la manual, ¿no? Mi entrenador me dice 25 minutos a 3:20 más 15 a 3:10, ¿verdad? Pues cuando lleve 25 minutos, pum, le doy al manual y ya sigo, ¿no? Soy mucho de sensaciones, aunque también me gusta mucho trabajar con la frecuencia cardíaca. Claro que Creo claro. que es algo, es un valor Ujú. que tenemos que tenerlo en cuenta por el esfuerzo, pero hay momentos que hay que salir a correr, de olvidarte, y es que les digo, si pasa una vaca volando, no os enteráis porque estáis mirando todo el Mira el rato reloj. el reloj. Y Ujú. bueno, sí que es Vale. uno de los problemas, pero Claro. es que la tecnología sube y al Jaume, final... no te quiero entretener mucho más, que sé que tiene el tiempo limitado. Te hago las dos últimas y ya está. Ahora que has hablado de la frecuencia cardíaca, ¿tú como entrenador recomiendas más entrenar por ritmos o perdón, por frecuencia o por zonas? Por frecuencia cardíaca más que por ritmos. O sea, poder ¿Sí? establecer bien, sí, las zonas de trabajo, porque primero recomiendo hacer una prueba de esfuerzo y Eso es lo si primero, es ¿verdad? aquellos que quieren ser un poquito más de rendimiento, que quieren saber sus zonas de trabajo con la relación de frecuencia cardíaca y ritmo. A ver, es la prueba más fiable que nos dará para tener esa relación, ¿no? Entonces, y además, sobre todo, el objetivo principal de la prueba de esfuerzo es descartar Saber que estás bien, ¿no? Correcto. cualquier anomalía cardiorrespiratoria y ya está. Entonces, habrá días que por tu estrés sistémico o porque tienes más carga de trabajo y tal, pues tu cuerpo está más cansado. Y Está es más cansado. probable que en la zona 3 pues ese día irás más lento de ritmo. Y no quiere decir no, es que muchos me dicen, no, yo es que a 4:15 voy cómodo. Bueno, ese día irás cómodo, pero habrá muchos días que a 4:15 sea un trabajo muy reactivo y por lo Ujú. tanto te tienes que guiar más por tu fisiología, por cómo está tu corazón, ¿no? Y tu cuerpo. Entonces yo soy más de entrenar, sobre todo los rodajes. A mis corredores les hago entrenar por frecuencia cardíaca. Luego hay trabajos más específicos de ritmos, de series más cortitas, que ahí Ujú. sí que trabajas La más por famosa ritmo. zona 2, Jaume.
Es muy buena para trabajar el aeróbico y Sí. sobre todo porque digamos que tiene que ser una sensación de esfuerzo medio-baja, que el tanto por ciento del entrenamiento tiene que ir en esa Ujú. zona. Yo soy partidario, de la zona 2, pero no Sí. solo esa zona 2. No, claro. Luego Hay se que tiene que... compaginarlo Es con que, otra, es con el que umbral, con todo. Ujú. cada etapa del entrenamiento es muy distinta y habrá fases del entrenamiento que trabajaremos más la zona 2 y otras más específicas que estaremos en otras Vale. zonas. Jauma, ya la última. Como atleta de élite que has sido y que has recorrido muchísimos sitios, dime Mm. una carrera la cual repetirías y otra que no has hecho y te gustaría hacer. Empiezo por la última, la que no he La que hecho. tú Me quieras. gustaría Maratón de Nueva York. ¿A Nueva York? Y el año pasado corrí la Maratón de Sevilla expresamente Oh, para eso, oh, qué para poder maravilla. tener una marca, porque llevaba desde 2019 sin correr maratón y que ya que tengo opción de no entrar en lotería, tenía que bajar de 2 horas 32. Por suerte hice 2:23 y lo conseguí. Y entonces quería ir este año, pero tal y como está el panorama, pues he preferido esperarme también porque mi cadera creo que no me permite hacer otra maratón y esa es una de las carreras que me ha quedado pendiente. No descarto poder hacerla algún año Ujú. y que repetiría, pues mira, la maratón de Berlín que corrí en 2010, fue mi segunda maratón, pero me cayó una tormenta increíble y no la recuerdo para nada, solo recuerdo muchos charcos, mucha agua, atletas africanos delante y no la disfruté, no la pude ver y sé que es una de las mejores maratones del mundo y me fue muy bien porque quedé el 11 de la general en una maratón Joder, tío. de Berlín y segundo europeo, o sea, que me fue muy bien, pero no recuerdo nada más que los charcos del Los agua y la charcos, ¿no? puerta de Brandenburgo cuando llegas a meta, pero ya está. Hostia, es Así que es que bonita esa carrera cuando lo hemos visto por televisión, es muy chula, sí, la verdad. por ¿Tú eso. crees, Jaume, que se bajará en breve las 2 horas en maratón? Sí, ¿Sí? y me arriesgaría a decir que ya, que antes del ¿Sí? 2028 lo tendremos. O sea, el calzado está mejorando, la tecnología mejora Joder. mucho, los sistemas de entrenamiento, la alimentación, se está mejorando todo y cada vez está más profesionalizado, hay más dinero Sí. invertido y más competencia. Por lo tanto, yo creo que me da a Claro. mí que en breve lo veremos. Pues Jaume, te agradezco muchísimo esta charla. ¡Buah, qué pasada! Nada, gracias a Muchísimas ti. gracias por pasarte por el canal, por explicarnos tus vivencias como élite y aprender de que todo es llevar el cuerpo al límite. También hay que saber disfrutar. Much- Pues sí, eso es much- lo más importante. La felicidad haciendo lo que a uno le gusta, pues no me sale. no. Tendría que estar en el pico de la pirámide, pero a veces nos Ujú. olvidamos y Y de verdad buscamos. que todo lo que nos has dicho seguro que a quien nos escuche le va a ayudar un montón porque no todo es llevar el cuerpo. Oh, hay que pensar un poco con la cabeza y si es antes de que pase, mejor. Pues mejor. Muy bien, Nando. Chama, Pues un muchísimas gracias, placer. muy amable. Gracias a ti. A Un ti, chao, chao. abrazo.